Cuando Carmen escuchó las voces, saliendo del pozo abandonado en medio de la noche, pensó que estaba enloqueciendo. Voces de niños llorando, pidiendo ayuda, pero ese pozo llevaba sellado 30 años. Desde el día del accidente, desde el día en que 3 niños cayeron, y nunca fueron encontrados. Y ahora, en medio de la noche más oscura de su vida, con sus propios hijos durmiendo en una carpa hecha de cartón y plástico, Carmen escuchaba esas voces otra vez. Y lo peor no era que escuchara voces de niños muertos. Lo peor era que una de esas voces sonaba exactamente como su hija. Te pido que te tomes un momento para pensar. ¿Alguna vez has escuchado algo que no debería estar ahí? Una voz en un sonido. Algo que te heló la sangre y te hizo dudar de tu propia cordura. ¿Has sentido ese terror? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber si tú también has experimentado ese momento en que la realidad y lo imposible se encuentran. Y ahora, antes de seguir con la historia, suscríbete al canal y deja tu like, porque te lo aseguro, el final de este relato te va a dejar sin aliento. Lo que Carmen encontró en el fondo de aquel pozo no solo desafió todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte, sino que la obligó a tomar una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Pero para entender por qué Carmen terminó viviendo junto a un pozo maldito, en un terreno que nadie quería, con sus 3 hijos y sin un centavo en el bolsillo, tenemos que volver al principio. Al día en que murió Roberto. Al día en que Carmen perdió no solo a su esposo, sino también su casa, su futuro, y toda razón para creer que las cosas podían mejorar, porque lo que Carmen aún no sabía es que aquel pozo no estaba abandonado. Había algo ahí abajo, algo que llevaba 30 años esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para escuchar. Carmen tenía 29 años cuando Roberto murió. 29 años y 3 hijos: en Diego de 8, Sofía de 6 y el pequeño Andrés de 3 años. Roberto había muerto en un asalto. Trabajaba de vigilante nocturno en una fábrica. Los ladrones entraron. Hubo forcejeo y un disparo. Roberto murió desangrado en el piso de concreto frío mientras esperaba la ambulancia que nunca llegó a tiempo. La fábrica le dio a Carmen 3.000 pesos de compensación. 3.000 pesos por 12 años de trabajo, por una vida robada por hombres que nunca fueron atrapados. Con ese dinero Carmen pagó el funeral, las medicinas de Andrés, que tenía asma, y 2 meses de renta. Cuando el dinero se acabó, el casero apareció en la puerta. Don Mauricio era un hombre alto, delgado, con la piel amarillenta de alguien que nunca ve el sol y ojos grises como piedra mojada. Carmen, ya sabes cómo son las cosas, le dijo. O pagas la renta o te vas. Dame una semana más, don Mauricio, por favor. Ya te di 3 meses. Carmen, no puedo darte más. ¿Y a dónde voy a ir con 3 niños? Don Mauricio se encogió de hombros. Eso no es mi problema. Y no lo era. 2 días después, Carmen y sus 3 hijos estaban en la calle, con 2 maletas rotas, una bolsa de ropa y la foto de la boda metida entre las páginas de una Biblia que ya no leía. Caminaron hasta las afueras del pueblo, hasta donde terminaba el asfalto y empezaba el camino de tierra, hasta donde nadie construía, porque la tierra estaba maldita. Carmen conocía ese lugar. Todo el mundo lo conocía. Era el terreno de los López, el terreno donde estaba el pozo donde habían muerto los 3 niños 30 años atrás. Nadie vivía ahí. Nadie se acercaba. Decían que por las noches se escuchaban voces, que las luces se prendían y apagaban solas en las casas vecinas, que los perros aullaban sin razón. Pero Carmen no tenía opción. Levantó una carpa improvisada con cartones y plástico negro, extendió las cobijas en el suelo, y esa primera noche, con sus 3 hijos acurrucados contra ella, Carmen lloró en silencio mientras escuchaba el viento soplar entre los árboles. Al día siguiente, salió a buscar trabajo. Tocó puertas, pidió en tiendas, se ofreció para limpiar, cocinar, lo que fuera. Pero todos le decían lo mismo. No hay trabajo, Carmen. Lo siento. No necesitamos a nadie. Vuelve el próximo mes. Carmen sabía la verdad.
no era que no hubiera trabajo, era que nadie quería contratar a la viuda desesperada que vivía junto al pozo maldito. Pasaron 5 días, la comida se acabó. Diego no se quejaba, pero Carmen veía como su hijo Mayo apretaba el estómago con las manos. Sofía lloraba de hambre, y Andrés estaba tan débil que ya no jugaba. Carmen vendió la Biblia. Vendió la foto de la boda. Vendió su anillo de matrimonio. Con ese dinero compró pan, leche y medicina para Andrés. Pero no fue suficiente. La 6ª noche, mientras sus hijos dormían, Carmen se sentó frente a la carpa y miró el pozo. Estaba a unos 20 metros, un círculo de piedras grises cubiertas de musgo. Había una reja de metal oxidado encima, cerrada con cadenas y candados. Y entonces lo escuchó, un susurro, tan suave, tan lejano, como si viniera de muy abajo. Carmen se puso de pie, su corazón latía rápido. Caminó hacia el pozo. El susurro se hizo más claro. Era una voz de niña. «Ayúdanos». Carmen se quedó paralizada. «¿Quién está ahí?», susurró «Ayúdanos». «Por favor», Carmen miró hacia la carpa. Sus hijos seguían dormidos. Se acercó más al pozo. Miró a través de la reja oxidada. Abajo, en la oscuridad profunda, vio algo. Una luz tenue, azulada, parpadeando, y entonces escuchó la segunda voz, una voz de niña. Mamá. En el corazón de Carmen se detuvo. Esa voz sonaba exactamente como Sofía. Carmen corrió hacia la carpa. Levantó el plástico con manos temblorosas. Sofía estaba ahí, dormida, respirando viva. Carmen exhaló aliviada. Estaba enloqueciendo. El hambre, el cansancio, el dolor, todo se estaba mezclando en su cabeza. Pero cuando se giró para volver a entrar, escuchó la voz otra vez a mamá. «Tengo frío». Carmen se giró bruscamente hacia el pozo. La luz azul parpadeaba más fuerte ahora, y Carmen supo que no estaba imaginando nada. Había algo ahí abajo, algo que la estaba llamando. A la mañana siguiente, Carmen fue al pueblo y preguntó por don Esteban, el hombre más viejo del lugar. Si alguien sabía la verdad sobre el pozo, era él. Lo encontró sentado en una banca frente a la iglesia, alimentando palomas con migajas de pan. «Don Esteban, necesito preguntarle algo». El viejo la miró con ojos lechosos, casi ciegos. «¿Tú eres la viuda que vive junto al pozo?». «Sí». «Entonces, ya sabes lo que hay ahí». «No sé nada, por eso vine». Don Esteban suspiró. Guardó las migajas en el bolsillo. «Hace 30 años, 3 niños cayeron en ese pozo. Un niño de 9, una niña de 7 y un bebé de 2 años. Eran hermanos. Sus padres habían ido al pueblo a vender verduras. Los niños se quedaron jugando cerca del pozo. Nadie sabe cómo, pero la reja se abrió. Los 3 cayeron. Cuando los padres regresaron, ya era tarde. Bajaron cuerdas, gritaron, nada. Trajeron bomberos de la ciudad, bajaron con linternas y equipo. Pero nunca encontraron los cuerpos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo es posible? Es solo un pozo». «No es solo un pozo», dijo don Esteban, con voz grave. «Ese pozo tiene más de 100 años. Lo construyeron los antiguos, los que vivían aquí antes que nosotros. Y dicen que lo construyeron sobre algo. ¿Sobre qué? Una cueva. Una cueva que baja y baja hasta las entrañas de la tierra. Y en esa cueva hay algo». «¿Qué cosa?». Don Esteban la miró con ojos que parecían ver más allá de ella. «Algo que se alimenta de la desesperación, de la tristeza, del hambre y el dolor. Y cuando encuentra a alguien lo suficientemente roto, les ofrece un trato». Carmen sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Qué tipo de trato?». «Lo que más deseas, a cambio de lo que más amas». Esa noche, Carmen no durmió. Se quedó sentada frente a la carpa, mirando el pozo. La luz azul parpadeaba cada cierto tiempo, y las voces no paraban. «Mamá, tengo hambre. ¿Ayúdanos?». Diego se despertó. Salió de la carpa frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué no estás durmiendo?». «No puedo dormir, mi amor». Diego se sentó junto a ella. Su cuerpecito delgado temblaba con el frío de la madrugada. «Mamá, vamos a estar siempre así».
Carmen no respondió. Vamos a tener comida mañana, sí, mi amor. Si vamos a tener pero era mentira. No tenían nada. No les quedaba nada que vender. Y nadie iba a ayudarlos. Diego volvió a entrar a la carpa, y Carmen tomó una decisión. Se puso de pie, caminó hacia el pozo. Las cadenas estaban oxidadas. Carmen jaló con fuerza. Una se rompió, luego otra. La reja se abrió con un chirrido largo y agudo. Carmen miró hacia abajo. La oscuridad era profunda, absoluta, pero la luz azul parpadeaba al fondo, y las voces se hicieron más claras. Bajan, tenemos lo que necesitas. Bajan. Carmen amarró una cuerda a una piedra grande, probó que aguantara su peso, y empezó a bajar. El descenso fue largo, interminable. En las paredes del pozo estaban húmedas, cubiertas de musgo. El aire olía a tierra mojada y algo más, algo dulzón, podrido. Carmen bajaba metro tras metro. La luz del cielo arriba se hacía cada vez más pequeña, hasta que desapareció completamente. Y entonces los pies de Carmen tocaron algo sólido. No era el fondo del pozo, era el inicio de la cueva. Carmen encendió el encendedor que llevaba en el bolsillo. La llama tembló e iluminó un túnel estrecho que se adentraba en la oscuridad. Y al final del túnel, la luz azul. Carmen caminó hacia ella. El túnel se abrió en una cámara grande. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos en espirales, manos, rostros. Y en el centro de la cámara había una mesa de piedra. Y sobre la mesa había comida. Pan fresco con frutas, carne en leche, todo perfectamente preservado, como si acabara de ser puesto ahí. Carmen sintió que la boca se le llenaba de saliva. El hambre era un animal salvaje, devorándola por dentro. Dio un paso adelante, y entonces escuchó la voz. No la voz de un niño. Una voz profunda, antigua, que venía de todas partes y de ninguna. ¿Has venido? Carmen se quedó paralizada. ¿Quién eres? Soy el guardián de este lugar, el que ofrece, el que da, el que toma. ¿Qué eres? Soy lo que siempre he sido, y tú eres lo que siempre serás. Desesperada, hambrienta, dispuesta a cualquier cosa por salvar a los que amas. Carmen apretó los puños. ¿Qué quieres de mí? Nada que no estés dispuesta a dar. La comida sobre la mesa brilló con luz propia. Esta comida es tuya, y mucho más. Dinero, trabajo, una casa. Todo lo que necesitas para que tus hijos vivan bien. ¿Y qué quieres a cambio? Hubo un silencio largo, y entonces, en la oscuridad, Carmen vio algo moverse, a una sombra, más oscura que la oscuridad misma, con forma casi humana pero no humana. Algo más viejo, más hambriento. Quiero uno. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Uno de mis hijos? Uno. Los otros dos vivirán bien. Tendrán todo, educación, salud, futuro. Pero uno se queda conmigo. No. Piénsalo bien, Carmen. Aquí arriba. Los tres morirán, de hambre, de frío. ¿De enfermedad? ¿Es eso lo que quieres para ellos? No puedo elegir entre mis hijos. Entonces, piérdelos a todos. Carmen cayó de rodillas. Las lágrimas rodaban por su rostro. Por favor, tiene que haber otra forma. No la hay, Esta es la única forma. 1 por 2, sacrificio, por salvación. Así ha sido siempre. Carmen lloró. Lloró, como nunca había llorado. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y entonces, tuvo una idea. Antes de continuar con lo que Carmen hizo, si esta historia te está poniendo la piel de gallina, si sientes que necesitas saber qué pasó, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Porque historias como esta, historias que te hacen cuestionar hasta dónde llegarías por los que amas, son las que compartimos aquí cada semana. Dale like a este video y activa la campanita, porque el final te va a romper el corazón. Carmen levantó la cabeza. Hay otra opción, dijo con voz firme. No la hay. Si la hay, Young, tómame a mí en lugar de uno de mis hijos. Hubo un silencio. Tú no sirves, eres vieja. Estás rota. No tienes valor. Entonces no tienes nada, dijo Carmen poniéndose de pie. Porque no voy a darte a ninguno de mis hijos. Y si eso significa que muramos todos,
Entonces que así sea, pero moriremos juntos. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia el túnel. Esperan, Carmen se detuvo. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Tú no me das a ninguno de tus hijos. Pero trabajas para mí. ¿Trabajar? ¿Cómo? Trayéndome otros desesperados, a los rotos, los que vienen buscando ayuda. Los traes hasta aquí y yo les ofrezco el trato, y algunos aceptarán, y esos serán míos. Carmen sintió que el estómago se le revolvía. ¿Quieres que sea tu señuelo? Quiero que seas mi mensajera. Y a cambio, tus hijos vivirán, tendrán comida, tendrán casa, tendrán futuro, sin que tú tengas que sacrificar a ninguno. Carmen cerró los ojos. Era una decisión imposible, salvar a sus hijos, condenando a otros. Y si digo que no, entonces, todos morimos, antuz, us hijos. Y yo espero 30 años más, hasta que venga alguien más desesperado que tú. Carmen pensó en Diego, en Sofía, en el pequeño Andrés. Pensó en sus rostros, en sus voces, en sus risas, y tomó la decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Aceptó. Al día siguiente, Carmen encontró una maleta llena de dinero junto a la carpa. Rentó una casa en el pueblo, compró comida, ropa, medicinas. Diego entró a la escuela. Sofía empezó a sonreír otra vez. Andrés recuperó el color en las mejillas, y cada vez que alguien desesperado aparecía en el pueblo preguntando por trabajo, por ayuda, por un milagro, Carmen les hablaba del terreno junto al pozo. Puedes quedarte ahí, les decía, es gratis. A nadie te va a molestar. Y algunos iban, y algunos escuchaban las voces, y algunos bajaban, y nunca regresaban. Pasaron 10 años. Los hijos de Carmen crecieron. Diego se graduó de la preparatoria. Sofía era la mejor estudiante de su clase. Andrés era fuerte y saludable, y Carmen envejeció cargando el peso de 17 almas que había enviado al pozo. Una noche, Diego la encontró llorando en la cocina. «Mamá, ¿qué te pasa?» Carmen lo miró. Su hijo, Mayo, era el hombre en el que se había convertido. «Hijo, ¿tú me perdonarías si hice algo terrible para salvarte?» Diego se sentó junto a ella. «Mamá, no sé qué hiciste, pero sé que sin ti no estaríamos aquí. Así que si te perdonan siempre». Carmen lloró en sus brazos, y supo que había hecho lo correcto, o al menos lo único que podía hacer. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Carmen? ¿Habrías sacrificado a uno de tus hijos para salvar a los otros dos? ¿O habrías aceptado el pacto, condenando a desconocidos para salvar a tu familia? No hay respuesta correcta, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios qué harías tú, qué te dice tu corazón cuando la elección es entre los que amas y los que no conoces. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras escuchabas el viaje de Carmen, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí compartimos historias de mujeres y hombres que enfrentaron decisiones imposibles, que hicieron lo impensable por amor, y que viven con las consecuencias cada día. Y recuerda, el verdadero amor no siempre es puro, a veces es oscuro, a veces es terrible, pero siempre, siempre es real. Ese es el amor de Carmen, y quizás, solo quizás, también es el tuyo. Nos vemos en la próxima historia.